y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el día en el que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Él. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu gloria. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Él. Eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros, escucha nuestra oración. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Él. Solo eres santo, solo el Altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman a Él. Y en la tierra paz a los hombres que aman a Él. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos esta palabra. Del libro del profeta Ezequiel.
Esto dice el Señor. Si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel. ¿Con que es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, los caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, los caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, los caminos. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu, y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien por humildad. Cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que debe estar sobre todo nombre, para que, al nombre de Jesús, todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con
ustedes. y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Así sea. Cuando nosotros nos reconocemos hijos de Dios, cuando nos reconocemos criaturas de Dios, sabemos que el Señor nos comparte muchas perfecciones, pero también sabemos nosotros con toda claridad en nuestra conciencia que tenemos muchas limitaciones, que somos frágiles, que somos vulnerables, que en algún momento dado podemos apartarnos, como dice la primera lectura, de diferentes actitudes positivas, no solo de la justicia, sino también de otras virtudes. Descubrimos que aunque podamos reconocernos como imperfectos, aún así poseemos muchas perfecciones. Y la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, los textos sagrados, nos recuerdan constantemente el gran valor de la vida humana, no solo delante de Dios, sino también delante del mundo. Es importante el hecho de tener presente de manera constante, de manera frecuente, cómo es que el Señor sigue actuando en medio de nosotros a través del impulso del Espíritu Santo. Y la palabra nos va guiando, nos va conduciendo a este camino de encuentro con Dios y con los hermanos. Esto va a significar en muchas circunstancias que cada uno de nosotros podamos realmente confiar en nuestra propia capacidad, no solo de salir adelante, sino si dijéramos eso, prácticamente nos quedaríamos a la mitad del camino. Salir adelante solo sería un medio. Es el hecho de alcanzar la perfección de una vida santa, de una vida libre, etc. Caminamos y caminamos juntos, y esto es lo que la palabra nos anima a vivir. La segunda lectura, quisiera comenzar esta homilía precisamente contemplando lo que San Pablo nos dice. Ya el domingo pasado damos el inicio de la carta a los Filipenses. Hoy ya estamos en este capítulo segundo, que pareciera que es uno de los más importantes, no solo de este libro, de esta carta, sino también de toda la predicación del apóstol de los gentiles. Me refiero a San Pablo. Animamos a las personas diciendo: tengamos los mismos sentimientos de Cristo en todo nuestro proyecto de vida. Es porque precisamente tomamos de San Pablo esta afirmación. Tengan ustedes, diría el apóstol, los mismos sentimientos de Cristo. ¿Y qué significa tener los mismos sentimientos de Cristo? Bueno, pues Pablo lo sigue desarrollando en este segundo capítulo.
Cristo Jesús, siendo Dios, no renuncia a ser Dios, pero sí renuncia a los privilegios, a las prerrogativas de su condición divina. Y todo esto de muchas formas impulsado por el amor infinito que Dios tiene hacia sus hijos. Es por eso que Dios se hace hombre, se hace persona humana y llega a la vida de cada uno de nosotros. Constantemente decimos que es palabra que se comunica. Y en este sentido, finalmente se hace obediente Jesús y nos muestra a nosotros que esta obediencia se puede vivir constantemente por el amor hacia los demás. Cristo Jesús acepta la cruz, dirá San Pablo, y vamos nosotros observando cómo es que este texto se convierte en una gran catequesis sobre el proyecto de Cristo en medio de la vida. Ha renunciado a los privilegios de esta condición divina, se ha hecho hombre, se ha hecho obediente, incluso hasta la muerte de cruz. Y por otro lado, dice el segundo capítulo de Filipenses, que Dios lo exaltó sobre todas las cosas, lo ha llevado a la resurrección, de tal manera que efectivamente todos tengamos en nuestra vida a Cristo como centro precisamente de nuestro actuar. Y esto nos lleva a desembocar de manera muy concreta en el hecho de reconocer que Jesús es Señor. Cuando San Pablo dice que toda rodilla se va a doblar al nombre de Jesús, es porque finalmente reconoce el señorío de Cristo. Y no solo decir Jesús es el Señor, esto es cierto, pero yo puedo todavía ir más allá y decir Jesús es mi Señor, de tal forma que Él ha padecido, ha muerto, se ha sacrificado por mí, ha resucitado por mí para llevarme también a la gloria de la resurrección. Y esto en diferentes momentos de nuestra vida, en diferentes también nos permitirá a cada uno de nosotros descubrir que efectivamente Cristo nos libera, Cristo nos pide en diferentes etapas de la vida una respuesta. ¿Por qué? Porque Jesús ha abierto las puertas del cielo para todo aquel que lo está aceptando en medio de su vida. Esto va a acciones humanas. Por un lado, suscitará en nosotros el don de la fe. Fortalecerá en nosotros la esperanza. En muchas circunstancias de la vida también nos fortalecerá ante cualquier adversidad y sobre todo nos permitirá ser hombres y mujeres prudentes que finalmente aceptaremos el proyecto, la oferta de salvación que Dios nos hace de manera constante. ¿Cuál es la respuesta que el ser humano puede dar finalmente? Lo que no solo San Pablo, sino Cristo mismo nos está presentando delante de nuestra perspectiva, delante de nuestro proyecto humano. El hecho de que nosotros en algún momento podamos experimentar lejanía, y permítanme ustedes decirlo de esa forma. No se trata de estar siempre cerca de Dios. Mucha atención con esto. Ojalá, y yo lo he repetido en muchas ocasiones, el hecho de que pudiera ser una vida recta, una vida sin tropiezos, una vida sin alejamientos para poder finalmente cumplir la voluntad de Dios. Sería fabuloso esto, pero no es así. Por eso hablé al principio de esta reflexión acerca de la imperfección humana. Y esto significa que en muchas ocasiones nos vamos o nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de su proyecto. Bendita lejanía, también dirá San Pablo en otro momento, porque eso nos permitirá descubrir no solo qué tan lejos hemos estado de Dios, sino cuál es el camino que hemos de recorrer para volver a vivir en su amistad. Esto de alguna forma también nos permitirá tener en cuenta
el hecho de habernos apartado, de haber reconocido esta distancia, y no solo es una distancia física, sino estoy hablando de esta distancia del corazón delante del corazón divino. Por otro lado también el hecho de experimentar la conversión y entonces volver constantemente a esto que yo quiero en diferentes etapas de mi vida. Yo quiero vivir de la mano de Cristo, yo quiero dejarme conducir por Él, yo quiero que Él sea mi Señor. Y en medio de todo esto, entonces ahora sí, contemplamos el Evangelio que acabamos de escuchar. El Evangelio de San Mateo, que nos pone este pasaje que Jesús explica a sus discípulos. El reino de los cielos, de alguna manera, también implica las actitudes humanas delante de este proyecto. En este sentido, el hecho de poner un ejemplo en dos hijos delante de su padre, con diferentes pensamientos y también con diferentes respuestas. Esto habla no solo del arrepentimiento, sino también de aquella convicción que nos impulsa en diferentes situaciones a actuar y hacer lo que es correcto, o aquello que de alguna manera nos conduce no solo a nuestra propia felicidad, sino también a la felicidad de aquellos que nos rodean. ¿En cuántas ocasiones podemos nosotros identificarnos con estos hijos? Si voy, si quiero hacerlo, esta es mi intención, y puede ser una intención llena de rectitud. Esta es otra virtud que nosotros poseemos. Pero por otro lado también la intención tendrá que ir acompañada de un actuar muy concreto, porque la intención se hace perfecta cuando se convierte en acción. Y en este sentido, el hecho de que en algún momento dado podamos nosotros decir, sí quiero realizarlo, pero al final no se realiza, eso se convierte en algo que podemos arrastrar durante mucho tiempo como un pendiente en medio de la vida, como algo que ha quedado inconcluso, como algo que finalmente no se ha llevado a su perfección, a la acción. Jesús nos invita a la acción constante, algo que también nosotros somos capaces de realizar, y que de alguna manera también el Señor nos invita a vivir fortalecidos con la gracia que Cristo ofrece en medio de la vida. El hecho de reconocerlo como Señor efectivamente nos concede la gracia de que nuestras acciones vayan encaminadas a lo que Jesús nos ha mostrado a lo largo de toda nuestra vida y a lo largo de los evangelios. Vamos a pedir, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre, que el Señor nos permita identificar en medio de nuestra vida estas grandes virtudes que poseemos, y nos permita identificar al mismo tiempo aquellos vicios, aquellas actitudes que en algún momento dado podrían alejarnos de nuestros hermanos. San Pablo y los evangelios mencionan estas actitudes como son la presunción, que de alguna manera también se pueden superar con la virtud de la generosidad y sobre todo la virtud de la humildad que Cristo nos ha enseñado, nos ha mostrado en el Santo Evangelio. Que el Señor nos conceda esta gracia y que Él mismo los bendiga a todos ustedes. Que así sea. Confesemos nuestra fe en la persona de Cristo resucitado, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, por todos los hombres y por todas sus necesidades, para que a nadie falte nunca la ayuda de nuestra caridad. Oremos diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, por todos los cristianos que con la vida y la oración dan testimonio de la esperanza que nace de la fe y llevan consuelo y ayuda espiritual a todos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los hijos de la Congregación de la Misión, las hijas de la Caridad y los miembros de las conferencias de San Vicente, que siguiendo el ejemplo de su padre, consideren la casa de los pobres y enfermos como su propio hogar. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los cristianos que viven en países en los que son perseguidos y que no pueden practicar libremente su fe. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los refugiados y los inmigrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias, lejos de su tierra natal. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nosotros, que nos hemos reunido a celebrar la victoria del Señor sobre la enfermedad, el pecado y la muerte, y confiamos nos conceda la esperanza firme de compartir su triunfo y de resucitar con Él a una vida nueva. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por el eterno descanso de nuestros familiares, amigos, difuntos, de manera especial por Carlos Gaitán Sánchez, Martín Alberto Leal Mena, Francisco Javier Berlanga Banderas, Raquel Hernández Fuentes, Eleuteria Prieto Pavón en su 5º mes, Delfina Valencia Pavón en su 5º mes, Raúl Mujica Caletti, Jorge Arturo Becerra Cepeda, Elizabeth Juárez Raya en su 4º mes, Coti Raya Juárez, Alberto Juárez Raya, Luis Alberto Franco Juárez, José Luis Franco González, Francisco José Ávila González, Armando Olivera Rodríguez, Fidencio Rodríguez Vargas en su 9º, María Refugio Silva Denis, Sergio Mario Macedo Cárdenas, Laura Valencia Revuelta, Rafael Cruz Vargas, el doctor Enrique López Martínez, Javier Dueñas Chávez, Jesús Montaño, Gersaín Gamaliel Aceves Ortega, Gabriel Preciado Curiel, Acela Salazar Salazar, Pina Arellano Villaseñor, Ramón Delgado Velázquez, Guillermina Paulín en su aniversario y Marcos López Miguel Ángel Mesa Romo en su 8º mes, para que el Señor les conceda la corona de la inmortalidad futura. Oremos. Escúchanos, Padre. Pidamos por Octavio Armando Hurtaza Andrade, el niño Emiliano Bermejo Aguilar, Francisco Javier Villalobos y familia, la niña Zoé Isabela Juárez Zamora, la maestra Guadalupe León Torres, Garcés Juárez, Jessy Aguilar, Rafael Valencia Torres, Víctor González, Martínez Sánchez,
Francisco Javier Ramírez Arias y Lupita García, para que el Señor les conceda la salud física y espiritual. Oremos. Escúchanos, Padre. Por las necesidades de la familia Rodríguez Valiente, la familia González Valiente, la familia Abitúa Rodríguez, familia Arregui Soriano, familia Bermúdez Esparza, Rosalía Morales Hernández, Jorge Núñez Alba, María Elena Esparza Jiménez, Marta Ortiz Domínguez, Fabiola Berlanga Hernández, la doctora Rosa Torres, Alma Gabriela Maldonado, para que el Señor les conceda su bendición. Oremos. Escúchanos, Padre. Nos unimos a la acción de gracias de la familia Alcocer Naranjo por el aniversario matrimonial de sus padres Enrique Alcocer y Tere Naranjo. Oremos. Escúchanos, Padre. Nos unimos también a la acción de gracias por un año más de vida de Lorena Ramírez Viela Barrera. Que el Señor le siga concediendo abundantes bendiciones. Oremos. Escúchanos, Padre. Dios nuestro, siempre dispuesto a acoger a los publicanos y pecadores que se convierten y se proponen actuar con justicia y con bondad, escucha las oraciones de tu pueblo y danos un sincero espíritu de penitencia, para que teniendo los sentimientos propios de Cristo, podamos alcanzar la paz y el perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Dios misericordioso, que nuestra ofrenda te sea aceptable y que por ella quede abierta para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En nombre de tu sangre
misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos que están siguiendo a través de las redes sociales la celebración eucarística y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, a celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos difuntos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia,
admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Gloria que vina su divinità,
Hagamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no puedo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte, al anunciarla, la hemos compartido. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús, Pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad. Danos vocaciones, danos sacerdotes y religiosos santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y religiosos según tu corazón. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en toda clase de peligro, a quien nos dirigimos en nuestra angustia, te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción. Concede descanso eterno a los que han muerto por la pandemia del coronavirus. Consuela a los que lloran, sana a los enfermos, da paz a los moribundos, fuerza a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y valentía para llegar a todos con amor, glorificando juntos tu santo nombre. Amén. Amén. Pedimos a Dios su bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor y conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A nuestros hermanos difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la luz perpetua. Las almas de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Así sea. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.